Shalom amigos, les habla Joseph, director Es Jaim. Está escuchando el programa de Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del ministerio Es Jaim, el ministerio del árbol de las vidas, el árbol en el que fuimos injertados. Gracias le damos una vez más al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por darnos la oportunidad de estar con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre, todos los domingos a las 7:30 de la mañana. Y con el favor del cielo, hoy haremos un comentario más sobre lo que hemos aprendido y hemos estudiado y aprendido de la Sagrada Escritura. Hoy nos encontramos en el día 3 del mes de octubre del año 2021 y esto equivale, conforme al calendario de Gilel II, al día 27 del mes séptimo del mes de Tishrei del año 5782, de acuerdo, 82, de acuerdo a la tradición del pueblo de Israel. Y esto significa que para esta fecha ya la, las convocaciones bíblicas de la temporada han cesado. Incluso para el pueblo que lee todos los años a Moisés, ha comenzado un nuevo ciclo de estudio de Moisés. Y nosotros hemos hecho lo mismo, porque creemos en la enseñanza y la orden y la enseñanza a los apóstoles, donde vemos en el capítulo 15 del libro de los Hechos que se les ordena a los gentiles escuchar a Moisés, porque este era predicado en todas las sinagogas. ¿Por qué es necesario escuchar a Moisés? Tenemos que tomar en cuenta que la escritura es un libro uniforme y que Moisés es el fundamento de esa uniformidad. O sea, Moisés comienza a transmitir lo que es conocido de Dios, que fue dado para que se escribiese en un libro. Sabemos que por medio de la observancia de las cosas creadas podemos percatarnos de que existe un ser inteligente que nosotros llamamos Dios. ¿Por qué lo sabemos? Tenemos, por ejemplo, la historia de Abraham, donde la tradición de Israel dice que Abraham no tenía Torá, sin embargo, pudo percatarse de la existencia de un ser más grande que todos los elementos de la creación que adoraban los caldeos. Los caldeos eran expertos, astrónomos, y observaban mucho el sol, las lunas, estrellas, los astros, el movimiento, la rotación. Incluso en un blog de un arqueólogo israelita, él comenta de cómo una fórmula que se utiliza hoy en la física, ya los antiguos caldeos lo conocían en el movimiento de los astros. Y eso es bien interesante porque estamos hablando de personas que eran muy inteligentes eh, en lo que respecta al conocimiento de la rotación del astro y el movimiento de las cosas que existen. Y esto nos lleva a nosotros a comentarle que Abraham pertenecía a esa cultura, a ese mundo, y Abraham de ninguna forma tenía en las manos el libro que tenemos en nuestras manos. Por consiguiente, ¿cómo Abraham se dio cuenta de la existencia de un ser supremo? Antes de que Dios le dijera, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, ¿qué había pasado en la vida de Abraham para que Dios se interesara en él? La tradición de Israel dice que Abraham comenzó a darse cuenta de que no hacía sentido de que los seres humanos adoraran cosas que aparentaban tener fuerza y poder, pero no lo era. Por ejemplo, el astro más fuerte que existe en nuestra creación es el Sol. Sin embargo, el Sol tiene dominio por un periodo de tiempo nada más. Inmediatamente que se oculta, llega la noche. Quiere decir que aún el astro más fuerte no puede dominar en absoluto la creación, por consiguiente no puede ser Dios. Y de esta idea es que los rabinos de Israel dicen que Abraham comenzó a preguntarse, tiene que haber algo más grande que esto que adoran estos pueblos. Y ahí es donde Dios le dice, sale de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. O sea, Dios se interesó en él porque él se interesó en Dios. Y eso está bien interesante, esa idea. Ahora, nosotros que tenemos en nuestras manos el libro, y específicamente vamos a transportarnos al tiempo de los apóstoles, los gentiles no sabían nada del Dios de Israel. Cuando hablo de los gentiles nos referimos a las personas que vivían en el tiempo de la Judea del Segundo Templo, que eran griegos, eran personas de diferentes nacionalidades, romanos, cretenses, etcétera, etcétera. Estas personas no sabían nada del Dios de Israel, no tenían el libro, ¿ok? Algunos de ellos tuvieron la osadía de hacerle una imagen al Dios no conocido, que vas a encontrarlo en el libro de los Hechos, capítulo 17, donde Pablo de Tarso aprovecha la ocasión para hablarle de ese Dios no conocido a esos de Atenas, mostrando con esto de que
Definitivamente dentro de esas sociedades había una idea de un Dios no conocido, pero como no poseía imagen alguna, pues era difícil de definir. Y de ese Dios habla la Escritura. Por eso es necesario leer a Moisés, porque Moisés comienza a hablar de ese Dios para las futuras generaciones que van a comenzar a leer la revelación divina, y obviamente leyendo los profetas, los libros de sabiduría, como lo es en los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, pues vas a encontrar que gradualmente Dios se va revelando al pueblo de Israel con el propósito de dar a conocer su carácter, sus propósitos, sus misterios, y a la misma vez estos pudiesen dar a conocer a otros las maravillas de Dios. Incluso así lo ve David en el Salmo 145, cuando él dice que él hablará de sus grandezas y el pueblo proclamará sus maravillas. O sea que en la visión bíblica, el pueblo de Israel, que es lo que significaba pueblo sacerdotal, reino sacerdote, Nación Santa, pero Israel tenía responsabilidad de dar a conocer a Dios al mundo. Y por eso es cuando leemos el libro de los Hechos y encontramos lo que el Señor hace con sus discípulos, que les encomienda a ellos a hablar de Él a las naciones. Ellos están cumpliendo con esa responsabilidad de dar a conocer, hablar sobre Dios y su Mesías. ¿Por qué? Porque los profetas hablan de que las naciones esperarían a ese Mesías y conocerían sobre él. Y por eso es que el día de Pentecostés es un día muy importante dentro de la historia que Dios está creando en toda esta narración, porque al ellos es ser empoderados con el Espíritu de Dios para hablar los diferentes idiomas que hablaron y llenarlos de valor para hablar la sabiduría divina y recordarle las palabras del Mesías. Ellos entonces estaban listos para proclamar al Dios de Israel y a su Mesías en el mundo. Entonces nosotros, que estamos en el camino de la fe, tenemos que comenzar a leer los escritos sagrados, los escritos antiguos. Nosotros nos hemos encerrado mucho tiempo estudiando el Nuevo Testamento y escúcheme bien, no es nada malo, al contrario, es muy bueno, pero tenemos que conocer, o entender, hacer el esfuerzo de tratar de entender de que muchas de las cosas que se encuentran en el Nuevo Testamento tienen su origen en el Antiguo Testamento. En otras palabras, lo que usted lee en los escritos nazarenos tiene su origen en la Biblia que Yeshua y sus discípulos conocían. Yeshua no tenía el Nuevo Testamento, los discípulos no tenían el Nuevo Testamento, no sabían de esos libros, pues esos libros vinieron a escribirse después, obviamente producto de ellos mismos, producto de las memorias del maestro, producto de las experiencias de los discípulos, las enseñanzas que recibieron del Señor, pero antes de que fueran escritos, de que ellos le hablaban a las naciones, donde ellos sacaban referencia que pudiese apuntar a la idea de la aparición del Mesías. Obviamente, lo tenemos en la Biblia hebrea, lo que usted conoce como el Antiguo Testamento, que cuando Pablo habla del Antiguo Testamento no se está refiriendo a todo el libro del Antiguo Testamento como usted conoce hoy, de Génesis a Malaquías, sino se está refiriendo a Moisés, porque Moisés es el que trae el pacto. El hecho de que Moisés sea conocido por Pablo, o Pablo mencione a Moisés, el libro de Moisés como el Antiguo Testamento, no significa que no se deba estudiar. Así que con esta introducción, entonces podemos hablar un poco de lo que estudiamos ayer. Ayer estudiamos la porción de la semana nueva. Hemos comenzado un nuevo ciclo de estudio, es decir, que comenzamos a leer el libro nuevamente. Y la porción que estudiamos esta semana se titula Bereshit. Bereshit es la palabra hebrea que aparece al principio de la lectura del libro de Génesis. Es decir, que el libro de Génesis comienza con esta frase hebrea. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, esta palabra Bereshit, nosotros traducimos regularmente en nuestras Biblias como en el principio. Algunas versiones lo traducen como en un principio. En mi opinión, esta traducción en un principio es la más favorable. ¿Por qué? Porque el libro no está diciendo cuándo es ese principio, cuándo en el tiempo, si podemos llamarlo así, Dios comenzó a crear. Eso es secundario para Moisés. Moisés lo que quiere dejar a conocer es que el creador de todas las cosas es Dios. Por eso es que el comienzo del libro en nada difiere a los descubrimientos de la ciencia. La ciencia ha descubierto que la Tierra tiene miles de millones de años y la Biblia no contradice eso. La Escritura dice que en un principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desolada y vacía. ¿Cuánto tiempo pasó? Si podemos utilizar la palabra tiempo, porque tenemos que tomar en cuenta esta idea. Y es que el tiempo para nosotros está condicionado a la rotación del Sol, de la Tierra
y el sol, de la aparición de la luna y las estrellas. Es decir, que nosotros encerrados en este espacio contamos el tiempo basado en las veces que la Tierra le da la vuelta al sol, que nos dice la ciencia y la astronomía, que son 365 días con unas horas o minutos, podemos decir así. Quiere decir que el tiempo es relativo a la persona y el lugar donde está la persona. Eso es importante. Incluso, si la memoria no me falla, un año solar en Venus son 284 días, o sea, son muchos menos días que la Tierra. Por consiguiente, el tiempo para una persona que vive en Venus, si en Venus hubiese vida, es mucho menor. Ahora, esto es importante porque en el versículo 14 de este capítulo 1 vamos a encontrar que es en el cuarto día, de acuerdo a la narración bíblica, que Dios hace que el sol, la luna y las estrellas viniesen a ser. Quiere decir que antes del cuarto día no existía el tiempo como nosotros lo conocemos. Usted podría decirme, pero Joseph, la Biblia claramente dice el primer día, el segundo día, el tercer día. El libro no fue escrito, esta introducción del libro no fue escrito para que usted pueda marcar exactamente la creación como usted quiere marcarla. Lo que busca el autor es enviar un mensaje y el mensaje está detrás del versículo 2. El autor del libro, Moisés, está diciendo que la tierra estaba en un estado que la Biblia hebrea llama tohu babohu. Tohu babohu. Y tohu babohu significa desolado y sin forma. Otras versiones dicen que la tierra estaba sin orden, tohu babohu, y vacía. Lo que quiere decir el texto con esto es que la tierra estaba allí, pero no tenía función alguna. ¿Ok? Es como nosotros hoy en día miramos hacia arriba y vemos estos planetas que están alumbrando, dependiendo de la distancia, hacia nuestra Tierra en las noches. Sin embargo, hemos descubierto, por la astronomía, ¿verdad? Se ha descubierto que no hay todavía, no hay evidencia de vida en ese lugar. Esto, por consiguiente, al no haber vida, se entiende de que por lo que busca enseñar la escritura, ese lugar, ese planeta, no tiene función alguna para la definición bíblica. Recuerde que función en la definición bíblica busca expresar una idea, un propósito. ¿Okay? La tierra estaba allí, la tierra estaba sin orden, estaba vacía, incluso lo que la misma ciencia muestra que este planeta fue alguna vez un planeta acuoso, completamente acuoso, lleno de agua. La misma escritura sí lo expresa cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, superficie de las aguas. Quiere decir que en sí, esta idea científica del planeta Tierra ser un planeta lleno de agua, completamente rodeado de agua en un principio, en un tiempo de su creación o de su existencia, de acuerdo al término científico, la Biblia sí lo afirma. Ahora, lo interesante es que hay dos cosas que dice el texto que nos debe llamar la atención. Número uno es que había oscuridad absoluta. Quiere decir que en un momento la creación carecía de iluminación. ¿Ok? Y esto es importante porque la luz en la escritura va a relacionarse también con la idea de función, de existencia, de vida. Y nosotros debemos preguntarnos por qué el libro comienza hablando de una creación. ¿Por qué es necesario nosotros leer que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es el Dios que nosotros conocemos, que es el Dios que nosotros predicamos y servimos, es el creador de todo? Para un antiguo israelita, esta introducción del libro es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos vivían alrededor de una sociedad donde cada uno de esos pueblos reclamaban tener al Dios que creaba todas las cosas. Incluso creían que la creación era el producto de un conflicto entre diferentes dioses, que al final el más fuerte fue el que venció y de ahí nace la creación. Sin embargo, la escritura nos muestra algo muy diferente. La escritura nos muestra que no había tal cosa como un conflicto entre dioses, sino que Dios creó todas las cosas y que aún el desorden y el vacío que tenía la tierra era parte de la creación de Dios. Ahora, Dios no creó la tierra para que se preservase para siempre vacía y sin orden, sino que en algún momento, que es ese momento donde Dios dice sea la luz,
Él iba a hacer que tuviese función. Ahora, quiero mencionarles un texto muy interesante que se encuentra en la carta a los Hebreos. Esta carta se encuentra en el Nuevo Testamento, donde un discípulo del Señor está escribiendo esta carta a los judíos creyentes en Yeshua en la tierra de Israel. Y esta carta debe tomarse en ese contexto para entender las cosas que se hablan. Y es interesante leer en el versículo 3 del capítulo 11 cómo él dice lo siguiente: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si algo no se ve, significa que eso no es físico, ¿ok? Porque nosotros vemos lo que es físico, lo que no se ve se considera algo espiritual, ¿ok? En el lenguaje del mundo bíblico. Lo interesante de esto es que lo que nos debe llamar la atención es que en este capítulo 1 de Génesis se nos dice que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la superficie de las aguas, es decir, que Dios se está moviendo dentro de la creación. Si la creación fue hecha de la nada, porque no había nada antes de la creación, ¿dónde estaba Dios? Esto nos presenta una idea de Dios que nuestra capacidad intelectual se le hace difícil a nosotros, al humano a entender. Incluso sobre esto Pablo comenta cuando está en Atenas hablando con los atenienses, ya mismito vamos a hablar sobre ese texto. Lo que nos debe llamar la atención es dónde antes de este principio, donde Dios crea los cielos y la tierra, dónde antes de este principio estaba Dios. ¿En qué lugar? Incluso la tradición rabínica dice, Dios es el lugar. Elohim Hamakom. Dios es el lugar. ¿Por qué dicen eso? Lo que buscan decir los rabinos con esto es que toda la creación está dentro de Dios. Y esto es interesante porque pareciera ser que esto es un invento de rabinos y una herejía. Sin embargo, vamos a encontrar que Pablo de Tarso habla de eso mismo cuando en Atenas comienza a hablar con los atenienses. Él dice en el capítulo 17, le invito a leerlo completo luego, porque obviamente por razón de tiempo tenemos que ir a los versículos importantes que vamos a citar. Él está en medio del Areopago hablando con unos atenienses y dice lo siguiente en el versículo 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay en él, siendo Señor del cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos humanos. Esto aparenta ser una contradicción de Pablo, porque Pablo como judío sabía que el Dios de Israel habitaba en el templo. Así lo muestra toda la escritura. Sin embargo, Pablo, conociendo eso, él está hablando con una audiencia que también tenían la idea de sus dioses en templo, por consiguiente no sería algo extraño para ellos. Él, sin embargo, le va a presentar una idea de Dios que se sustenta en la misma escritura cuando analizamos el principio de la lectura bíblica. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, la tierra cubría, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y entonces viene la pregunta, antes de que el Espíritu de Dios se moviese sobre la superficie de las aguas, antes de que hubiese creación alguna, ¿dónde estaba Dios? Por el análisis del texto, cuando comenzamos a leer mucho más, cuando prestamos atención a lo que estamos leyendo y nos comenzamos a hacer preguntas, vamos a encontrar respuestas a esas preguntas cuando prestamos atención verdaderamente con buena intención al texto. Y miren lo que dice Pablo de Tarso. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas. Interesante, la escritura dice que los sacerdotes servían en el templo, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todo el linaje de los hombres. Está citando a Génesis, porque en el capítulo 26, capítulo 1, versículo 26, y en el capítulo 2 de Génesis se habla de la creación del humano. Dice, y de uno hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, prefijándoles el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Está citando ahí
también a los primeros capítulos de Génesis, la Torre de Babel, etcétera, etcétera. Para que busquen a Dios, por si tal vez palpando puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Ese versículo 28 es muy interesante de parte de Pablo de Tarso. En Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿De dónde Pablo de Tarso saca esa idea? Del capítulo 1 de Génesis. Con esta pregunta, ¿dónde estaba Dios antes de que existiese creación alguna? Interesante, ¿no? Quiere decir que la Escritura nos va a hablar del Creador mucho más allá de la relación cercana con el humano. Nos habla de Dios estar también fuera de la creación. Entonces viene la pregunta de por qué un Dios que está tan fuera de la creación, que no pertenece a la creación, sin embargo aparenta ser que toda la creación está en Él. A la misma vez, Él está cerca de la creación, como dice el capítulo 1 de Génesis, y el capítulo 2 está aún más cerca, pues con sus manos hacia el humano. Interesante, ¿no? La idea que nos presenta Moisés del Creador. Un Dios lejos, que no pertenece a la creación, un Dios cerca de la creación, un Dios que está cerca del humano. Ahora, regresando a este versículo de Génesis, la Escritura nos dice en este texto que una vez se movía el Espíritu de Dios sobre la superficie de las aguas, la primera expresión divina del Creador es sea la luz. O sea que lo primero, de acuerdo a Moisés, lo primero que dice Dios, Yehi or, sea la luz. Y hubo luz. Valleji or, y hubo luz. Inmediatamente él habló, si podemos decir que Dios tiene boca, ¿verdad? Vino a ser lo que existe. Y decimos eso, si podemos decir que Dios tiene boca, porque el texto está diciendo que es el Espíritu de Dios el que se está moviendo sobre la superficie de las aguas. Y un espíritu no tiene boca, ¿ok? El espíritu es una fuerza invisible. Incluso la palabra ruaj es la misma palabra que se utiliza para viento, ¿ok? Que está allí presente, pero no, el viento está, pero no lo vas a sentir hasta tanto se mueva, ¿ok? Y dice el texto que lo primero que Dios dice es sea la luz. La creación, la tierra, está en tinieblas, está en absoluta oscuridad, sin orden, completamente vacío, es decir, no tiene función y lo primero que Dios dice es sea la luz. ¿Por qué eso es lo primero que Dios dice? La escritura nos va a presentar, Moisés nos va a presentar a Dios poniendo en orden un lugar con un propósito. El propósito de poner en orden ese lugar está expresado en el sexto día de la creación. La escritura dice que Dios está creando una casa para el ser humano. Todo lo hizo para el ser humano. ¿Ok? Por consiguiente, para poner en orden la casa es necesario que haya iluminación. Pues es de día, en el pensamiento del mundo antiguo, donde se trabaja. En la noche no se puede trabajar. Incluso así lo expresaba el maestro Nazaret cuando dice, trabajen mientras aún es de día. Pues llegará el momento que vendrá la oscuridad y no se podrá trabajar. O sea que la necesidad de iluminación, la iluminación es una necesidad importante dentro de la creación porque esta es la que va a permitir que todo lo que se va a colocar en la casa pudiese tener función. Ahora, ¿con qué propósito es la función? En el punto culminante de este relato bíblico, en el capítulo 1, que es el versículo 26, encontramos el propósito por el cual la escritura dice que cada cosa Dios la está poniendo en su orden cuando comienza a hablar. Dios habla y las cosas comienzan a ser. Y estas cosas que están siendo es con el propósito de lograr la meta que él buscaba. ¿Cuál es esa meta? Crear a la humanidad. Y es interesante este versículo 26 de Génesis, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza.
cuando miramos el texto hebreo dice Adam, Adam. Y la palabra Adam significa humano, ¿ok? Incluso el texto hebreo no habla de un hombre singular, habla de un hombre plural, de la humano plural. Se podría traducir realmente como hagamos a la humanidad a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que la humanidad en general fue creada a imagen de Dios. Ahora, esto no significa que en un solo día fueron creados todos los seres humanos. Lo que busca decir la Escritura que todos los seres humanos que habrían de nacer en este mundo en un tiempo particular, que sabemos, por ejemplo, en mi caso, en 1977, en un principio ya estaban diseñados por Dios. Dios los tenía en su mente cuando creó todo. Y este versículo es un versículo muy revolucionario en la época donde se fue escrito. ¿Por qué? Porque los faraones y los reyes de las naciones eran los únicos que reclamaban sobre sí el ser la imagen de los dioses. Los demás eran sus siervos, no eran imagen de los dioses, solamente el rey que estaba en el poder. Sin embargo, la Escritura dice que todos los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Ahora, ¿qué significa ser imagen de Dios? En lo que busca la Escritura decir es que la humanidad fue creada como el ente de toda la creación que funciona como representante de Dios. Por eso es que es bien revolucionario este comentario, este texto, cuando lo comparamos con la visión del mundo antiguo, porque eran los reyes los que reclamaban sobre sí de ser los únicos representantes de las deidades que ellos servían. Sin embargo, la Biblia habla de todos los seres humanos ser representantes de Dios. Y esta representación de Dios no es algo parcial, ni es una etapa en desarrollo, sino que es algo funcional desde su creación, que existe hasta el día de hoy. El humano tiene la responsabilidad de imitar a su creador. Y con esto vamos a encontrar que la Escritura dice que esta imagen y semejanza va a la par con la función que va a ejercer. El humano tiene la responsabilidad, tenía y tiene aún la responsabilidad de gobernar la creación, de sojuzgarla, de preservar su orden. Por eso es que dice la Escritura que Él fue creado a su imagen y semejanza, porque el mismo que puso en orden la creación y la puso y la llevó a la etapa de que para que ésta pudiese ser un lugar donde sea posible la vida, ahora le delegó a la humanidad el cuidado de ella. Y es interesante notar que en este texto se dice que el hombre y la mujer son imagen de Dios. O sea que al principio la mujer tiene el mismo estado ante Dios que el hombre. Esto es interesante para ir cerrando el comentario de hoy, porque vamos a leer en el libro Revelaciones, uno de los libros que mucho nos gusta leer, pero es un libro que nos hace que muchas cosas escritas en ella que definitivamente no las entendemos, obviamente, porque al distanciarnos de Moisés y los profetas, pues no vamos a entender muchas de las cosas que están escritas. Pero si usted lee el capítulo 11 de Revelaciones y va al versículo 18, usted va a encontrar en ese versículo al final que dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y habla del día del juicio del Eterno, el día donde el Eterno va a tomar el dominio de la creación nuevamente, le va a quitar la administración de la creación al humano, porque el humano ha cogido la creación y la ha destruido, y el Eterno va a juzgar a esa creación. ¿Por qué? ¿Por qué ese versículo está ahí? Porque al principio del libro Dios le delegó a la humanidad en general la responsabilidad de cuidar de la creación. Por eso es que en Juan dice, de tal manera amó Dios al cosmos, lea el texto hebreo, el texto griego, le va a llamar la atención, que dio a su único hijo para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó su creación y el humano pertenece a esa creación. Por consiguiente, si el humano desea participar de esa vida eterna, necesita regresar a Dios. Y la única forma de regresar a Dios es a través de su Mesías. Le hablo el Morelloso, director Les Jaim. Con el favor del cielo estaremos próximamente, el próximo domingo, con ustedes en otro comentario más del Camino de Dios. Buena semana.